Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy tenemos en este canal a una invitada muy especial. Ella es bióloga y gran especialista en la ciencia curativa germánica. Se llama Marcela Napte y nos escucha desde el otro lado del charco, en concreto desde Santa Fe, Argentina. Así que, sin más dilación, le damos la bienvenida. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Igor, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias de antemano por esta invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, yo conocí a Marce hace exactamente 3 años, el 15 de noviembre de 2021. Esta entrevista se publica justo el 15 de noviembre de 2024, lo cual resulta bastante sincrónico porque ocurre que también hoy Marce inaugura su canal Brújula Biológica, inspirado en su libro con el mismo título. Tengo que decir que yo no me fijo en estos detalles de las fechas, estos datos me los ha dicho ella, porque como seguro iremos descubriendo en esta entrevista, ella es muy detallista y es muy rigurosa. Bueno, como decía, Marce es bióloga, pero no de las que se quedan metidas en el laboratorio. Ojo, ella es una auténtica exploradora, tiene mucha experiencia en investigación de campo y ha pasado mucho tiempo en la Antártida, haciendo expediciones sobre el terreno, por ahí en medio del hielo, rodeada de pingüinos, de focas y de cualquier bicho que ande por ahí pasando frío, ¿no? Vamos, que si hay algo raro o con escamas por ahí abajo, Marce ya lo ha visto de cerca seguro, ¿no? Así es. Bueno, yo la conocí en una entrevista que le hicieron en un canal dedicado a divulgar las propiedades del agua de mar, pero a ella la invitaron para hablar sobre la ciencia curativa germánica, que es a lo que ella más se dedica actualmente. Cuando la vi, me transmitió mucha seguridad y mucha confianza y me puse en contacto con ella porque era un asunto que a mí también me interesaba. Entonces, bueno, no me enrollo más y lo mejor es que sea ella misma la que nos cuente todo esto. A ver, Marce, situándonos un poco en tu contexto personal. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu trayectoria como bióloga. ¿Qué fue lo que te motivó para alejarte un poco de la ciencia oficial y te llevó a especializarte en la ciencia curativa germánica? Porque resulta que tu interés por la germánica comenzó a raíz de un problema tuyo personal de salud en la piel. ¿Podrías compartir cómo viviste esta experiencia? Bueno, sí, tal cual. Bueno, gracias por la introducción. Eh, Bien, soy bióloga de profesión, vamos a empezar por ahí. En 2003 me licencié como bióloga y en 2010 hice mi doctorado en ciencias biológicas. Ya para ese momento yo ya tenía me habían presentado algunas dudas en cuanto a lo que la ciencia me estaba transmitiendo, ¿no? Y me empecé a cuestionar cosas. Pero bueno, uno empieza a poner en la balanza el esfuerzo que hace para irse a estudiar, porque estudié a 1500 kilómetros de distancia de mi casa, el esfuerzo que hicieron tantos mis padres para sostenerme económicamente en esa ciudad de estudio, y también el esfuerzo que hacía uno, en mi caso, para estudiar y estar ahí al día con la carrera. Entonces decidí seguir en la carrera de la biología y me embarqué en una beca postdoctoral. Y fue hasta finales de 2012 donde decido irme del sistema oficial, ¿sí? Del sistema de la ciencia eh, oficial. Y me dedico a esto que vos comentabas, que es la ciencia de campo, o sea, bióloga de campo. Me gusta mucho estar ahí en la naturaleza, observando, buscando el dato, y a eso me dediqué en ese tiempo, hasta que recibí la invitación para ir al continente antártico. Obviamente que fue una oportunidad que no dejé pasar y estuve desde finales de 2013 a principios de 2018 yendo y viniendo a Antártida. Mientras yo hacía mi carrera profesional, pero antes, ¿no? Desde la adolescencia hasta todo el transcurso de mi carrera profesional, tenía un síntoma, eh, básicamente era un síntoma de piel, abscesos en la piel, en la espalda particularmente, que empecé a buscar solución. Empecé a consultar a endocrinólogos, a dermatólogos, me hicieron hacer un montón de tratamientos con cremas, con pastillas. Si bien había alguna que otra mejoría, la mejoría era muy temporal, o sea, transitoria, mientras hacía el tratamiento, pero cuando terminaba el tratamiento, el síntoma volvía y en ocasiones volvía más intenso que antes. Entonces,
Llegó un punto en que me agoté de todas estas consultas porque en realidad no obtenía el resultado definitivo. Y bueno, un buen día encuentro una información, la empiezo a aplicar y empiezo a ver una resolución del síntoma que fue paulatina, me llevó meses, pero ya ahí empecé a ver cómo el síntoma se fue apagando hasta irse completamente. En ese momento no sabía de qué se trataba esa información y en ese momento estaba muy de moda lo que era la biodecodificación y la bioneuroemoción, que tal vez Ajá. todavía está de moda, y pensando que era eso me embarco en el estudio de esta terapia, para darme cuenta en el estudio, en profundidad del estudio de estas terapias, que tampoco era eso lo que me había ayudado a resolver el síntoma, y encuentro que la información correcta provenía de la ciencia curativa germánica, que en principio se denomina nueva medicina germánica porque la desarrolla un médico alemán. Estamos hablando del año 78-80, o sea que lleva más de 45 años esta ciencia desarrollada. Y en los últimos años de vida del doctor Hammer, que es quien desarrolló la ciencia curativa germánica, le cambia el nombre de Nueva Medicina Germánica, que es lo que acuñó al principio, por ciencia curativa germánica, que es como la llama después, porque ya de nueva esta medicina no tiene nada, tiene más de 40 años Ya. de desarrollo. Así que bueno, me embarco en el estudio, o sea, empiezo a investigar dónde encuentro información sobre la ciencia curativa germánica y empiezo a hacer cursos y me empiezo a instruir con esta información y bueno, y acá estamos queriendo compartir con la gente y con el que realmente le interese esta temática, la información que tengo para ofrecer. Bueno, y hablando un poco más en concreto de la ciencia curativa germánica, cuéntanos qué es lo que más te sorprendió o más te cautivó de la ciencia Ujú. curativa germánica cuando empezaste a estudiarla en profundidad. Bien, cuando la empecé a estudiar en profundidad y también cuando la apliqué, desconociendo que era la ciencia curativa germánica, cuando la empecé a aplicar y la empecé a estudiar, lo que más me sorprendió es que nosotros somos los que nos generamos el síntoma, pero también nosotros somos los que estamos en condiciones de resolver nuestros síntomas siempre y cuando tengamos la información adecuada. Eso por un lado. Somos generadores y también somos solucionadores de nuestros síntomas. Y otra cosa que me ha impresionado con la medicina o la ciencia curativa germánica es que toma al ser como un ser integrado que funciona sincrónicamente entre su psique, su cerebro y el órgano o el cuerpo. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, la medicina alopática se ha fragmentado de tal manera que si uno tiene un problema con los riñones va a ver a un nefrólogo, pero si uno tiene problemas con neurológico va a ver a un neurólogo. Y si, no sé, tenemos alguna cuestión de depresión o síntoma de ansiedad, tenemos el psicólogo. Pero cada uno de estos especialistas no está viendo al ser integrado en la parte psíquica, en la parte neuronal y en la parte orgánica. Lo está viendo fragmentado. Y eso es un error. Realmente no hay coherencia en ver a un ser en su parte fragmentada y eso es lo que hace la medicina, en realidad la ciencia curativa germánica. Es ver al ser integrado en esas tres partes y comprenderlo como un todo. Eso es lo que más me sorprendió al principio. Bueno, la ciencia curativa germánica también tiene una perspectiva muy particular sobre el origen de las enfermedades. ¿Cómo describirías esta visión para quienes están escuchando hablar de eso por primera vez? Bueno, siguiendo el hilo de la pregunta que me has hecho antes, la ciencia curativa germánica propone que la enfermedad son programas sensatos biológicos de la naturaleza con pleno sentido, ¿sí? Entonces, la enfermedad no es algo que viene a complicarnos la existencia, sino viene a ayudarnos a resolver un conflicto biológico, que no es más que una situación de vida que nosotros tenemos a diario y que la estamos viviendo de una manera muy particular. Tiene que tener determinadas características para que sea un conflicto biológico. Y esto tiene que ser que esa situación que yo estoy viviendo es dramática para mí, es inesperada, me toma por sorpresa y también lo vivo en aislamiento. Es como que en ese momento la estoy viviendo solo a esa situación y no le estoy encontrando solución inmediata. Entonces, hay un impacto a nivel psíquico, que es la enfermedad, perdón, que es la situación que estoy viviendo,
Y la voy a vivir Ujú. con una percepción determinada que eso va a estar influenciado por mis creencias, por mi educación, por todo lo que conforma mi identidad. Esa situación impacta a nivel cerebral y eso se puede ver a través de una huella neuronal que deja el impacto, a través de una tomografía axial computada sin contraste. Eso se constata físicamente. Y esa localización en el cerebro tiene una directa correlación con un órgano o tejido en nuestro cuerpo. Hace el impacto en esa parte del cuerpo y ahí se cierra la tríada psique, cerebro y órgano, adaptando al organismo. Por ejemplo, el organismo se empieza a adaptar formando un tumor, que es un exceso de células, ulcerando algún tejido, ¿sí? Que es una pérdida celular, o algún órgano nuestro, como por ejemplo el páncreas, que empieza a dejar de funcionar, ¿sí? Merma la función que tiene. Y eso, esa adaptación biológica que tiene nuestro cuerpo, nos está ayudando a resolver ese conflicto que no pudimos resolverlo a nivel psíquico. Entonces, Ajá. la concepción de enfermedad es totalmente distinta a lo que uno ha estudiado o ha aprendido de chico. Sí, Maravilloso. Imagino que te habrás encontrado con mucha resistencia o con mucho escepticismo dentro de la comunidad científica, ¿no? ¿Cómo has manejado estos desafíos? sí, tal cual. Me he encontrado con mucha resistencia, pero es algo que es muy lógico, justamente por la concepción que tenemos y que nos han enseñado desde la ciencia oficial de lo que es una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, desde la medicina alopática, tenemos que la enfermedad es algo, primero que es algo malo, empecemos de ahí, que es algo malo y que la podemos adquirir porque o hay un pool de agentes patógenos allá afuera que viene a enfermarnos, o bueno, o ya venimos defectuosos genéticamente o con una herencia de enfermedades que han tenido nuestros padres y abuelos. También esta teoría de que nuestro cuerpo se vuelve en contra nuestro y nos ataca, como son las enfermedades autoinmunes. Y en un caso que me han dicho a mí, por ejemplo, es que yo estaba con una predisposición orgánica a tener un síntoma y yo tenía que aprender a convivir con ello. Entonces, si tenemos esa idea de lo que es una enfermedad, vamos a estar funcionando de una manera determinada, ¿sí? Y lo que te ofrece la medicina, la ciencia curativa germánica, es prácticamente todo lo contrario. Entonces, es lo que yo ya expliqué en las respuestas anteriores. Entonces, yo que vengo desde la ciencia, ¿sí? Obviamente que yo para poder hacer un cambio a entender lo que era una enfermedad desde la ciencia curativa germánica, tuve que hacer un proceso mental importante. No, no es de un día para Ajá, otro. claro. Es un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma te lleva también a una reestructuración cerebral. Entonces, volviendo a tu pregunta, es lógico que haya resistencia, sobre todo en la comunidad científica, pero también en la gente, en el común de la gente que se ha instruido y que ha creído en esa teoría que ofrece también la ciencia, ¿sí? Alopática. Eh, y sí, obviamente que me he encontrado con resistencia porque uno cuando encuentra una información que la aplica y le da resultados, en mi caso, por ejemplo, la quise divulgar a los cuatro vientos, sobre todo familiares y amistades. Y me he encontrado con que a veces es es perjudicial transmitirle al otro la forma de ver o de pensar de uno, porque el otro está en un paradigma y cree en esa Ajá. solución, y si uno se empeña en querer cambiarle la forma de ver al otro, en realidad uno le está haciendo un perjuicio más que un beneficio, por más que la intención sea beneficiarlo. Entonces, Ya. aquellas personas que están con la mente abierta como para recibir nueva información, llegan a uno y uno puede charlar con esas personas. Ahora, las que no, hay que dejar que sigan su camino porque entienden que el camino que están tomando es el mejor para esa persona, ¿sí? Y bueno, y ahí va la situación con el tema de las Muy resistencias. interesante. Muy interesante. Es Ujú. muy difícil porque para crecer hay que romper y es muy difícil esa ruptura, ¿no? Y yo lo hice. Me gustaría preguntarte un poco sobre tu libro. Acabas de escribir un libro que creo que podría ser una guía fundamental para quienes buscan sanar a través de la ciencia curativa germánica. ¿Qué pueden esperar tus lectores? Bien, bueno, el libro lleva por título Brújula Biológica, que justamente hace alusión a esa brújula interna que todos tenemos y que nos permite
tener una guía de cómo vamos procesando los conflictos que vivimos y en función de eso los síntomas que vamos desarrollando. Bueno, lo empecé a escribir hace más de 4 años y en principio lo escribí por una cuestión de yo volcar en unas páginas todo el conocimiento que iba adquiriendo de la ciencia curativa germánica. Era una ayuda para mí, pero bueno, fue tomando otro color y a medida que lo iba escribiendo y desarrollando, bueno, apareció esta oportunidad de ofrecerlo como un libro y que pueda ofrecer también una alternativa a las personas que quieran ir por este camino. El libro básicamente tiene información básica de las 5 leyes biológicas, que es la base fundamental de la ciencia curativa germánica, que eso todos los tendríamos que saber. Y después lo que voy haciendo es correlacionando mi vida desde pequeña hasta la vida actual, la edad actual, en la cual yo voy viendo los síntomas que fui desarrollando y las situaciones de vida que iba viviendo en ese momento, encontrándole coherencia a esas situaciones con los síntomas. También en este libro se describe la vida de Hammer. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que un médico, a través de una situación de vida dramática, como es la muerte de su hijo, se empiece a cuestionar justamente un cáncer que le aparece después de que su hijo muere. Y siendo él joven, porque tenía unos 40 años en ese momento, y su mujer también, ambos médicos, gozando de una buena salud, de a pronto aparezcan con estas enfermedades complejas. Entonces lo que se cuestiona es si en realidad esas enfermedades no estaban en directa relación con ese evento dramático que habían vivido de la pérdida del hijo porque fue asesinado. Así que bueno, él empieza a indagar justamente a los pacientes que tiene con enfermedades de cáncer, si antes del diagnóstico no habían vivido alguna situación dramática y empieza a correlacionar tipos de cáncer con tipos de situaciones vividas. También entonces desarrollo esa parte del libro y otra que me parece muy interesante es un capítulo que es Demoliendo dogmas, que justamente son esas teorías que nos han dicho que eran de determinada manera y que nunca las cuestionamos. Yo ahí empiezo a desarrollar, cuestiono, doy mis argumentos por qué cuestiono esos dogmas, y el lector lo que puede hacer es leerlo y no está enfocado a cambiarle la forma de pensar al lector, sino que más bien está enfocado a que empecemos a cuestionar si aquello que nos han dicho realmente es así o no. Con argumentos, obviamente, pero la base de esto es cuestionar, que muchas veces está como penado el cuestionamiento. Lo digo yo que me han penado un cuestionamiento cuando me he recibido de licenciada en ciencia biológica y me han castigado con la Mucha presión nota. social. Sí. Bueno, yo el libro lo he leído, es buenísimo, y te quería preguntar cómo consigues que tanto expertos como el público en general puedan beneficiarse del contenido. Bueno, el libro está ¿Cómo escrito, lo haces? entiendo yo. Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Ah, ¿cómo lo hago? Bueno, el Porque libro yo está, creo que es tanto para expertos como para cualquiera. claro. Entiendo yo, desde mi punto de vista, que el libro está escrito de una manera bastante sencilla y práctica para que el que la lea, sea que tenga o no conocimientos de ciencias, de la salud, lo pueda comprender. Porque tiene mucho sentido común el libro. Y el sentido común lo tenemos todos. Tengamos información o estudios sobre la salud o no. Eso por un lado. Eh, y también está, bueno, el libro tiene un montón de ilustraciones también para aquellas personas que son más visuales. Y bueno, y justamente las ilustraciones las ha desarrollado aquí quien me está haciendo la entrevista, así que muchas gracias por ese aporte al libro que es muy valioso. Eh, y también tiene ejercicios prácticos, o sea que se brinda una información y esa información tiene que ser concreta y práctica para que la persona que está leyendo el libro pueda llevar esa práctica a su vida y le pueda sacar el jugo al libro. No es solamente un mero leer el libro y dejarlo en la biblioteca, es algo que uno se puede ayudar para eh, desarrollar y para poder solucionar aspectos de su vida cotidiana. Eh, y bueno, por ahí va la cuestión con el libro. Bueno, en estos años que llevas ejerciendo y tratando personas con la ciencia curativa germánica, ¿hay alguna historia o algún testimonio que te haya marcado especialmente y que te gustaría contarnos en esta entrevista?
Bueno, sí, tengo experiencia con gente buenos resultados, pero bueno, si tengo que explicar con cuál me he identificado es con mi propia experiencia, que bueno, como comenté, era un problema de piel que venía ya teniendo desde la adolescencia, empezó como unos pequeños granitos en la espalda y conforme fui cumpliendo años, se fue agravando hasta transformarse en abscesos. Así que bueno, cuando descubro esta información, después de haber ido a todas las consultas alopáticas y no encontrar resultado, cuando encuentro la información sobre la ciencia curativa germánica, entiendo que el conflicto que generó el síntoma lo he vivido en mi temprana edad, como por ejemplo a los 3 años, ¿sí? Y que resultaron ser situaciones de abuso sexual, que fueron tocamientos por un hombre que es ajeno a la familia. Era un hermano de una amiga de mi mamá. Entonces, yo lo he vivido de una manera particular. Eso que yo hablaba de que cada uno vive la situación con una percepción determinada. Yo, a mis 3 años de edad, lo he vivido como un ataque a la integridad, ¿sí? Entonces, afecta a la dermis, que es la capa que está por debajo de la piel, donde están las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y es ahí donde empieza a aflorar el síntoma de abscesos. ¿Y por qué en mi espalda? ¿Y por qué no en otra parte del cuerpo? Porque este señor lo que hacía era sentarme en un tapial, como una columna de 1 metro de altura aproximadamente, era el hall de su casa, me sentaba y él estaba en mi espalda, ¿sí? Tomándome, porque yo era prácticamente una criaturita, con 3 años de edad, y me tomaba y manoseaba mis partes íntimas. Entonces, eso en ese momento, con 3 años de edad, uno no lo puede transmitir, no lo puede comentar, lo vive en soledad y para uno es dramático, ¿sí? Porque ni siquiera es de la familia el señor. Entonces ahí empieza donde se cierra la tríada psique, cerebro y órgano y empieza a manifestarse un síntoma. Y uno podría preguntar, bueno, pero ¿tenés absceso de los 3 años? No. El primer síntoma que me manifiesta, que también tiene correlación con este tipo de conflictos, es el herpes zóster en la espalda, que es la famosa, por lo menos acá en Argentina se le llama la culebrilla, ¿sí? Y bueno, una vez que se va la culebrilla, empiezan la parte dérmica con los abscesos. Y bueno, una vez entendiendo cuál era el conflicto, lo tuve que solucionar. Me llevó meses, no fue de un día para otro, me llevó meses, porque es como retroceder a mis 3 años, a mi infancia, y empezar a hacer todo un cambio neuronal para ver esa situación de otra manera. No percibirla como la estaba percibiendo, sino percibirla de otra manera para que mi cerebro la pueda tomar de otra manera y pueda revertir el síntoma. Y así fue, y bueno, y lo logré, por suerte. Bueno, pero tremendo el darse cuenta de que funciona, ¿no? Del proceso y de que se cura. Y es lo que me llevó a hoy en día estar profundizando en la ciencia curativa germánica. Y entiendo que la voy a estudiar hasta que desaparezca de este plano, porque es inmensa, es grandísima, es tremenda. Y no me dejo de Tremendo, sorprender. tremendo. Bueno, me gustaría que nos contaras ahora un poco sobre tu proyecto del canal de YouTube, porque Bueno, hoy se inaugura tu nuevo canal de YouTube dedicado a la ciencia curativa germánica y, como ya hemos dicho, se llama Brújula Biológica. ¿Qué te motivó para crear este proyecto y qué tipo de contenido vas a ofrecer? bueno, lo que me motivó es que tengo un montón de información para compartir y entiendo que llega un punto en que tanta información uno no se la puede quedar para uno solo. Estamos en un momento en donde es necesario poder compartir algo que a uno le funcionó, que entiende que es beneficioso para las personas y que no está tan divulgado como tendría que estar, siendo que ya lleva más de 45 años el desarrollo de esta ciencia. Entonces, eso por un lado. Bueno, y lo que pretendo ofrecer en el canal es información de base, ¿sí? Desarrollar las 5 leyes biológicas, que como dije es básico para poder entender esta ciencia. Y bueno, y el que esté motivado a seguir y a profundizar, bueno, vamos a ir ofreciendo más elementos y más información para eh, tener a mano para las personas que realmente se interesen por esta ciencia, que es una ciencia con C mayúscula, lo vivo repitiendo. O sea, ¿habrá contenido especializado para distintos tipos de enfermedades o te enfocarás más en las enfermedades más comunes? ¿Abordarás también
la prevención y el cuidado en general? ¿Cuál es el enfoque? Bien, en principio información básica y para después ver la demanda que requiere el usuario. Eso también es otra cuestión a determinar, porque en función de lo que el usuario del canal pida y en la demanda que se genere, se van a ir abordando determinados temas. Y sí, vamos a ver el tema de la prevención, porque si bien un conflicto biológico no se puede evitar, o sea, una muerte, por ejemplo, no la podemos evitar y nos toma como nos toma, sí podemos evitar hacernos problemas o conflictuar con cosas que podemos evitar. Entonces, ahí no Muy estaríamos interesante. generando más salud y estaríamos evitando desarrollar futuros síntomas por estar haciéndonos problemas que en realidad no tendríamos, tendríamos que evitarlo. Muy, muy interesante. Bueno, además del canal, ofreces la posibilidad de consultas online. Sí. ¿Cómo será esta dinámica de trabajo? ¿Qué tipo de apoyo pueden esperar las personas que recurran a este servicio? Bien, la consulta online para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay soluciones generalizadas para un síntoma. O sea, una persona que presenta un síntoma, como la tiroides, por ejemplo, va a estar en correlación a lo que fue viviendo. Y otra persona que viene con el mismo síntoma vivió otra cuestión, otra situación. Entonces, la anamnesis, que es justamente la indagación que uno hace a la persona para entender por qué está desarrollando ese síntoma por el cual es el motivo de la consulta, Y perdona que te interrumpa, pero es que tú eres muy sí. buena en eso de hurgar y de encontrar la cosa No, particular. lo que hace Voy a probar. la medicina, yo estoy acostumbrada a decirle medicina germánica, pero es la ciencia curativa germánica, es convertirte en un detective de tu propia biología, ¿sí? Entonces, todos los detallitos que el consultante va diciendo, a veces ellos dicen, capaz que esto no tiene importancia, pero yo te lo digo, y ahí hay algo, seguramente para rescatar, para poder entender por qué la persona está viviendo lo que está viviendo. Y una vez que el consultante se lleva toda esa información, uno empieza a darle una explicación lógica y biológica de lo que está pasando, relacionando síntomas con conflictos de vida, el consultante se va con un paquete de información a su casa, entendiendo que tiene que accionar para resolver cuestiones pendientes. ¿Sí? Así que, y aparte se va con una percepción de su enfermedad totalmente distinta con la cual llegó a la consulta. Y eso es importantísimo. Fantástico. Bueno, con tanta información disponible hoy en día, es normal que la gente se sienta abrumada, ¿no? ¿Cuál es el papel de las consultas personalizadas, o sea, en este enfoque, ¿no? En tu enfoque de sanación? Que lo estás explicando, pero, o sea, claro, hay tanta información que concretamente, ¿qué papel tendría esta consulta? Que se va a ir con la información justa y precisa para resolver sus síntomas. Ahí en las redes hay mucha información y uno puede indagar y está bien. El tema es, hay que ver qué fuentes yo indago, porque hay muchos errores. Justamente la ciencia curativa germánica, el desarrollo, está hecho en alemán, porque el médico era alemán, y hay muchas traducciones que han arrastrado errores. Si uno tiene el conocimiento, un buen conocimiento de la ciencia curativa germánica, se da cuenta de esos errores. Ahora, el que no lo tiene puede arrastrar esos errores a su vida. Entonces, la consulta lo que te ofrece es justamente una información muy precisa y concreta de lo que tenés que solucionar. Entonces, allana el camino a esa persona que por X motivo no quiere estudiar la ciencia curativa germánica y en 2 horas de una consulta tampoco se puede transmitir la ciencia, esta ciencia. Entonces, se va con la información puntual. La verdad que es maravilloso. Eh, bueno, ahora permíteme anunciar algo aquí en mi canal que creo que va a ser muy interesante. Hoy comenzamos una colaboración única entre los canales Taumaturgia Creativa y Brújula Biológica, con la intención de ofrecer un valioso apoyo a quienes ya no confían demasiado en las instituciones o en las autoridades sanitarias. Nuestra meta es dar información útil, tanto en teoría como en la práctica, y que sirva como un punto de referencia seguro, ¿no? Aunque a primera vista nuestros enfoques pueden parecer diferentes, en el fondo se complementan perfectamente y profundamente. Desde este canal de Taumaturgia Creativa comparto conocimientos sobre cómo funciona la existencia y cuál es nuestra identidad auténtica. Mi
misión, vamos a decir, mi labor es ayudar a las personas a reconectar con su esencia más profunda, ¿no? Abordando la vida desde una perspectiva tanto emocional como existencial. Y por tu parte, trabajas desde un enfoque más práctico y más tangible, aplicando los principios de la medicina germánica para promover la salud del cuerpo y comprender la enfermedad desde un punto de vista biológico y científico. Tanto tú como yo consideramos que el bienestar completo requiere una integración de estos dos mundos, ¿no? Por un lado, lo espiritual y lo emocional, y por otro lado, lo físico y lo biológico. Juntos podemos ofrecer una visión holística, ¿no? Abarcando tanto la toma de conciencia emocional y espiritual que proporciona mi canal, como la sanación del cuerpo y la salud física que abordas tú con tu trabajo. Ujú, Entonces, tal cual. compañera, ¿qué opinas tú de esta colaboración? Bueno, para mí esta colaboración va a ser de maravillas, va a funcionar de maravillas porque justamente es lo que vos estabas explicando. No todo se explica justamente a través de la ciencia. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y yo siendo científica, mira lo que estoy diciendo. Hay algo ahí afuera que es mucho más grande que lo que podemos nosotros percibir con nuestros sentidos. Entonces, aunar estas dos miradas, tener la flexibilidad de aunar estas dos miradas para mí es fundamental para poder dar respuesta a muchas incógnitas que nos hacemos y que no la estamos pudiendo solucionar solamente mirándolo desde el punto de la ciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, acuérdense que nosotros tenemos un conflicto que lo vivimos a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. La psique. ¿Qué es la psique? La psique no la podemos ver, no la podemos palpar, no sabemos dónde está. Entonces, justamente la colaboración y la unión de tu parte, Cas, es justamente dar respuesta a eso que es intangible, ¿no? Que no sabemos dónde está, quién es, qué pasa ahí con la psique. Y me parece fundamental unir estas dos líneas. eh, y bueno, ahí vamos. Esperemos que sea que sea tan interesante como lo estoy o lo estamos en realidad proyectando, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, me gustaría saber tu opinión sobre una frase que escuché creo que fue Joe Dispenza, igual no estoy muy seguro, pero creo que fue él, que dijo que si quieres que tu cuerpo esté sano, olvídate de él. Entonces me gustaría saber tu opinión desde la perspectiva de la ciencia curativa germánica, porque a mí esto siempre me ha parecido muy interesante. Ujú. Hice un vídeo sobre la salud, que hablaba un poco de la homeostasis y todo esto, y siempre me ha gustado ese concepto y me gustaría saber tu opinión desde la ciencia curativa germánica. Bueno, ahora que lo estás nombrando, estoy pensando cómo asociar ese concepto a la ciencia curativa germánica y bueno, si lo veo desde ese punto de vista, la ciencia curativa germánica lo que propone es no, que el síntoma no es lo que hay que solucionar en realidad, o sea, que no hay que enfocarse en realidad en el síntoma, porque el síntoma es un efecto de un conflicto biológico. El síntoma vendría a ser un efecto de una causa que hay que ir a buscar, hay que ir a integrar y entender esa causa, ese conflicto que uno vivió para estar desarrollando hoy un síntoma. Entonces, si bien el síntoma te da pistas, porque obviamente se toma como una información y te da pistas, no es lo que hay que solucionar, que es lo que hace hoy en día la medicina alopática. Es o una pastilla o unas cremitas, que es lo que yo viví, por ejemplo, eh, que resolvían momentáneamente o la ilusión de resolver el síntoma. Pero cuando uno dejaba de hacer el tratamiento, el síntoma volvía. Entonces, eso te da pistas de que no es el problema el síntoma, el cuerpo diríamos, solamente lo único que está haciendo el cuerpo es estar eh, proyectando o está mostrando un efecto de un conflicto que es la causa. Lo asocio Y de esa podría ser, manera. y podría ser también, a ver qué opinas, que si te enfocas mucho en el síntoma, si te obsesionas demasiado con el síntoma, puede ser que sea contraproducente, puede ser que lo alimentes. Sí, uno alimenta el síntoma porque te lo digo a manera personal. Yo cuando tenía los abscesos en la espalda, por ejemplo, no me ponía ropa, no me ponía prendas que
se dejara ver la espalda. Yo tenía un problema con la parte estética de mi espalda y que no quería que me la vean, ¿sí? Tenía un conflicto con eso. Y como es un ataque a la integridad lo que yo estaba viviendo, el solo ver mi espalda y verla horrible, vivía un ataque a integridad yo misma, yo me hacía ese ataque a la integridad de mi espalda, entonces potenciaba el síntoma. Uno retroalimentaba el síntoma, en este caso, por ejemplo, que es algo que me toca muy de cerca, eh, por solamente no gustarme mi espalda. ¿Sí? Para mí era horrible mi espalda. Cuando yo comprendo el conflicto que me lo genera y por qué mi espalda está sintomatizando de esa manera, cambia mi percepción hacia ese síntoma y hoy en día, si bien el síntoma lo he sanado y se ha ido, la espalda quedó con muchas cicatrices, porque fueron años de una cronicidad del síntoma, activando el síntoma. Entonces, tengo ahí cicatrices en la espalda. Pero hoy en día no me afecta el tema de tener cicatrices en la espalda, porque entiendo el origen del conflicto, soy la única que entiende eso, no lo puedo estar explicando a todo el mundo, y al que no le guste mi espalda, que no la vea, que no la mire, que me da igual. Entonces, fíjate que la ciencia curativa germánica va más allá de resolver un síntoma. La ciencia curativa germánica te cambia de tal manera la forma de pensar de las enfermedades que te permite eh, verla de otra manera, ¿sí? Abordarlas de otra manera, ¿sí? Porque justamente la ciencia curativa germánica lo que hace más allá de sanar síntomas es que uno empieza a ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno siente, con lo que uno dice y con lo que uno hace. Así te vas evitando un montón de conflictos que llevan a un bienestar general de tu vida. No solamente, y bueno, que la salud está justamente incluida, pero empezás a ver mejoras en todos los niveles de tu vida, ¿sí? Así que me parece que, que va por ahí, Fundamental la coherencia. tal cual, sí, es fundamental. Bueno, Marce, pues ya con esto nos despedimos. Lo dejamos aquí. Si te parece, nos puedes decir dónde se te puede localizar, algún correo electrónico, un teléfono para contactar por WhatsApp, para que la persona que esté interesada en saber más o hacerte alguna consulta, pues se pueda poner en contacto contigo. Bueno, dale, buenísimo. En primera instancia, bueno, estamos inaugurando el canal Brújula Biológica, acá con mi compañero, el 15 de noviembre, y bueno, ahí va a ser una vía de contacto. En segundo lugar, bueno, tenemos el mail que es brújulabiológica@gmail.com, también es otra alternativa de contacto. Y si no, bueno, te dejo el número de WhatsApp por el cual se pueden comunicar, que es, bueno, +54, que es la característica de Argentina, 9 342 47 37 038. Ahí me pueden contactar vía WhatsApp. Aquí lo pondré. Bien, buenísimo. Y bueno, y entiendo que a medida que se vayan surgiendo más canales de contacto, se irán compartiendo y tendrán más acceso por otros canales. Así que bueno, eso se verá en el transcurso del tiempo. Pues bueno, compañera, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo y nosotros seguiremos en contacto. Tal Un cual. saludo. Bueno, gracias. Saludos a todos ahí tus usuarios, los que te siguen. Y bueno, seguimos en contacto y a emprender este nuevo camino. Con gusto. Perfecto. Y vosotros ya sabéis, nos vemos.